En los albores del siglo VI, la península ibérica se hallaba inmersa en una compleja transición cultural y religiosa entre el legado romano y la consolidación del cristianismo bajo el dominio visigodo. Es en ese escenario donde nace Isidoro, alrededor del año 560, en la ciudad de Cartagena, en una familia profundamente cristiana e ilustre por su santidad y erudición. Hijo de Severiano y Teodora, Isidoro creció bajo la influencia de hermanos que llegarían a ser canonizados, como Leandro, Fulgencio y Florentina. Esa familia, como una verdadera escuela de santidad, fue la base de la formación moral e intelectual del joven Isidoro, destinado a convertirse en una de las mayores luces de la Iglesia. Tras la muerte prematura de sus padres, Isidoro fue acogido por su hermano mayor, Leandro, entonces obispo de Sevilla. Bajo su tutela rigurosa, Isidoro afrontó inicialmente severas dificultades en los estudios, luchando contra la rigidez y los métodos de enseñanza de la época, pero encontró en la disciplina el camino de la sabiduría. La persistencia del joven estudiante fue moldeada por una fe ardiente y una inteligencia vivaz. Pronto, Isidoro empezó a destacarse por su amor al saber y por la sed de conocimiento que no se limitaba a las sagradas escrituras, sino que también se extendía a la filosofía, la gramática, las ciencias naturales y la historia. Leandro percibió el extraordinario potencial de su hermano y lo introdujo en los grandes debates teológicos de la época, especialmente en la lucha contra la herejía arriana que todavía permeaba la corte visigoda. Isidoro desde temprano comprendió la misión de restaurar la unidad de la fe y de la cultura bajo la luz del Evangelio. La formación de Isidoro tuvo lugar en un contexto en el que la Iglesia era el último bastión de la cultura clásica. Los monasterios y las escuelas episcopales se convirtieron en los centros de preservación del saber. Fue allí donde Isidoro forjó su espíritu enciclopédico, deseoso de conservar y transmitir el patrimonio intelectual de la antigüedad. Tras la muerte de Leandro en el año 600, Isidoro fue nombrado su sucesor en la sede de Sevilla. Con humildad y espíritu de servicio, asumió el episcopado en una época de profundas transformaciones sociales y eclesiales, buscando armonizar fe y razón, tradición y renovación, espiritualidad y cultura. Como obispo, Isidoro se convirtió en una figura de referencia no solo espiritual, sino también política. Su autoridad era respetada por reyes, clérigos y laicos. Él comprendía que la educación era un instrumento de evangelización y de edificación de la sociedad cristiana, y por eso invirtió intensamente en la instrucción del clero y del pueblo. La influencia de Isidoro fue fundamental en el Cuarto Concilio de Toledo, celebrado en 633, que él presidió con sabiduría. En ese concilio se establecieron importantes directrices doctrinales y disciplinarias que ayudaron a consolidar la unidad de la Iglesia en Hispania y a fortalecer la ortodoxia católica. Una de las mayores contribuciones de San Isidoro fue la composición de las Etimologías, una obra monumental que buscaba organizar todo el conocimiento humano conocido hasta entonces. Compuesta por 20 libros, esta enciclopedia fue un faro de saber durante toda la Edad Media, leída por monjes, obispos y estudiosos en toda la cristiandad. Cada libro de las Etimologías trataba de una rama del saber: gramática, retórica, matemáticas, medicina, derecho, historia, geografía, entre otras. Isidoro creía que el saber secular era un don de Dios y debía ponerse al servicio de la fe, razón por la cual armonizaba el estudio con la piedad cristiana. Esta obra no era solo un depósito de información, tenía un propósito catequético y pastoral. Isidoro veía el conocimiento como un camino hacia la sabiduría divina, y su escritura buscaba iluminar la mente y el corazón de los lectores con la verdad del Evangelio. Su escritura, clara y precisa, buscaba formar una inteligencia cristiana capaz de dialogar con el mundo sin apartarse de la doctrina. Por ello, Isidoro es considerado el último de los padres de la Iglesia latina y el primer gran pedagogo de la Europa medieval, un verdadero doctor de la unidad entre fe y razón.
Además de las etimologías, Isidoro escribió tratados sobre la naturaleza de las cosas, biografías de santos, comentarios bíblicos y obras disciplinarias. Su pluma incansable estaba movida por un celo apostólico que lo impulsaba a poner todos sus dones al servicio de la edificación de la Iglesia. Su visión pastoral incluía también una profunda atención a las necesidades espirituales del pueblo. Promovía la catequesis popular, el culto litúrgico solemne y la asistencia a los pobres. Veía en el prójimo la imagen de Cristo y buscaba hacer de su diócesis un reflejo del reino de Dios. San Isidoro comprendía que la santidad no se alcanza solo en los libros, sino sobre todo en la vida cotidiana de oración, penitencia y caridad. Él mismo llevaba una vida austera, marcada por el ayuno, la oración constante y un profundo amor a la Eucaristía y a la palabra de Dios. Su actuación fue decisiva para la conversión definitiva de los visigodos al catolicismo. Junto a otros obispos y al propio rey Recaredo, Isidoro consolidó la ortodoxia nicena en la península ibérica, eliminando de una vez los resquicios del arrianismo que dividían la Iglesia y al pueblo. Isidoro veía el papel del obispo como pastor, maestro e intercesor. No se limitaba a la administración de la diócesis, sino que visitaba comunidades, predicaba incansablemente, escribía cartas pastorales y organizaba sínodos para fortalecer la fe y la moral cristiana entre el clero y los fieles. Su figura imponía respeto, pero al mismo tiempo irradiaba mansedumbre y humildad. Era un hombre profundamente accesible, amado por el pueblo y reverenciado por los poderosos. Su autoridad no provenía del poder humano, sino de la santidad de vida y de la sabiduría evangélica. Bajo su liderazgo, Sevilla se convirtió en un polo cultural y espiritual de la cristiandad occidental. Los monasterios florecieron, las escuelas episcopales se multiplicaron y la vida litúrgica se enriqueció. Isidoro comprendía que la belleza de la liturgia elevaba el espíritu hacia Dios y educaba el corazón de los fieles. Su correspondencia revela a un hombre atento a los dilemas de su época, pero siempre anclado en la tradición de la Iglesia. Isidoro sabía dialogar con el mundo sin conformarse a él. Era un verdadero defensor de la ortodoxia, pero también un promotor de la unidad y la paz. El celo doctrinal de Isidoro jamás se confundía con rigidez. Sabía distinguir el error de la persona, combatiendo las herejías con firmeza, pero siempre buscando la conversión y la reconciliación. Su pastoreo se caracterizaba por una misericordia arraigada en la verdad. La espiritualidad de Isidoro era profundamente cristocéntrica. Encontraba en Cristo la fuente de la sabiduría, la clave de las Escrituras y el modelo de toda vida santa. Su amor por la cruz y su confianza en la providencia divina se hacían patentes en cada palabra y en cada gesto. Con el paso de los años, Isidoro formó una generación de discípulos que continuaron su obra de evangelización y educación. Su legado trascendió los límites de Sevilla y se extendió por toda Hispania y más allá, convirtiéndolo en una referencia para monjes, sacerdotes y estudiosos de toda la cristiandad. Cuando se acercaba el fin de su vida, Isidoro pidió ser rodeado por sus hermanos en el episcopado y por el pueblo al que tanto amaba. Con humildad confesó sus faltas y recibió los sacramentos con profunda devoción. Se preparaba para el encuentro definitivo con el Señor. En ese momento final, San Isidoro hizo de su muerte una última catequesis. Reunió al clero, a los monjes y a los fieles, rogando a todos que permanecieran firmes en la fe católica y en la caridad fraterna. Sus ojos, dirigidos al cielo, expresaban una paz serena, fruto de una vida entregada a Dios. Falleció el 4 de abril de 636, dejando un vacío inmenso en el corazón de la Iglesia hispánica. Su cuerpo fue inicialmente sepultado en Sevilla, pero más tarde sus reliquias fueron trasladadas a la ciudad de León, donde empezaron a ser veneradas con profunda devoción por los fieles. Su canonización se produjo por aclamación popular, reflejo de la santidad evidente que se transparentaba en su vida y en sus obras. A lo largo de los siglos,
se atribuyeron numerosos milagros a su intercesión, reforzando su fama de santidad y convirtiéndolo en patrono de estudiantes, escolares e intelectuales cristianos. Ya en la Edad Media, San Isidoro era venerado como uno de los más grandes doctores de la Iglesia occidental. Su obra, Etimologías, se copió en cientos de manuscritos, sirviendo como base de enseñanza en monasterios, escuelas catedrales y universidades en formación por toda la Europa cristiana. Monjes benedictinos, cistercienses e incluso los primeros escolásticos encontraban en sus escritos una síntesis segura de la tradición cristiana y del saber clásico. Isidoro había logrado unir Jerusalén y Atenas, la fe de los padres y la razón de los filósofos, en una armonía que iluminaría los siglos venideros. Durante el Renacimiento carolingio, Carlomagno promovió la lectura de las obras de San Isidoro en sus reformas educativas. Su influencia se extendió hasta los círculos más altos del imperio, considerándose un pilar en la formación de la cultura cristiana europea medieval. Pero su importancia no radicaba solo en el saber que transmitió. Lo que más conmovía el corazón de los fieles era su figura de pastor amoroso, atento a las necesidades de su grey. San Isidoro era ejemplo de cómo la santidad puede florecer también en las responsabilidades del gobierno pastoral. Generación tras generación, su memoria se reavivaba no solo como erudito, sino también como santo. Se dedicaron iglesias en su honor, cofradías lo tomaron como patrón, y su fiesta fue incluida en el calendario litúrgico de la Iglesia, celebrándose el 4 de abril con gran solemnidad en varias regiones. La espiritualidad que dejó como herencia inspiraba no solo a monjes y obispos, sino también a laicos. Su llamado a la búsqueda de la sabiduría como camino hacia Dios mostraba que todos los cristianos, en cualquier estado de vida, están llamados a la santidad mediante la verdad y la caridad. En sus escritos, Isidoro no despreciaba los saberes prácticos. Escribía sobre agricultura, medicina, astronomía, oficios manuales e incluso curiosidades naturales. Veía en todo la mano del Creador y deseaba que el pueblo de Dios supiera alabar a Dios en todas las realidades de la vida. Su pedagogía se caracterizaba por la claridad y el celo catequético. Cada tema era abordado de manera accesible, sin buscar ostentar erudición, sino la edificación espiritual. Era, ante todo, un maestro de almas, que escribía como quien enseña a vivir bien y a morir en Dios. La influencia de Isidoro se sintió también en la liturgia. Contribuyó al desarrollo del rito mozárabe, preservando y organizando antiguas tradiciones litúrgicas de la península ibérica. Su cuidado por la belleza y el orden del culto expresaba su teología centrada en la presencia real de Cristo. El Concilio Vaticano II, al destacar la importancia de la tradición patrística, también rescató el valor de la obra de Isidoro. Teólogos contemporáneos reconocen en su síntesis el anhelo de una iglesia que evangeliza con inteligencia, piedad y fidelidad a la revelación divina. San Juan Pablo II, en sus catequesis sobre los padres de la Iglesia, hizo referencia a San Isidoro como modelo de obispo sabio, capaz de discernir los signos de los tiempos y responder a los desafíos de la cultura con la luz del Evangelio, sin ceder a la acomodación ni al orgullo intelectual. En 1997, San Isidoro fue declarado por el Papa Juan Pablo II como patrono de Internet y de los usuarios de la informática. Este gesto profundamente simbólico reconoce en él el espíritu misionero y comunicador que siglos antes ya buscaba poner el conocimiento al alcance de todos. Esta elección no fue aleatoria. Así como Internet pretende organizar y difundir el conocimiento, también Isidoro lo hizo, reuniendo el saber de su tiempo de manera sistemática y sirviendo a la evangelización. De este modo, él se convierte en un intercesor actual, en un mundo sediento de sabiduría y verdad. Muchos estudiosos contemporáneos han vuelto sus ojos a los escritos de Isidoro, redescubriendo en ellos una teología profundamente encarnada en la realidad, pero siempre orientada hacia el misterio de Dios. Su lenguaje, aunque antiguo, aún resuena con frescura espiritual
y claridad doctrinal. La educación cristiana, especialmente en escuelas y universidades católicas, continúa inspirándose en los principios defendidos por Isidoro. La integración entre fe y razón, la centralidad de la Sagrada Escritura y la valoración del saber como don al servicio de la caridad. En varias diócesis del mundo, principalmente en España y en América Latina, se invoca a San Isidoro como patrono de la educación y de la cultura católica. Escuelas, facultades e incluso seminarios llevan su nombre como señal de fidelidad a la herencia que legó. La sabiduría de Isidoro no era fruto solo del estudio, sino de la contemplación. Sus escritos revelan un corazón que se nutría de la oración y de la lectura orante de la palabra. Enseñaba que la verdadera sabiduría nace del temor del Señor y de la humildad ante la verdad. Para él, la santidad no podía separarse del conocimiento. El santo ignorante siempre está tentado por la superstición, mientras que el sabio sin fe cae en la soberbia. Por ello, su vida fue testimonio de equilibrio entre ciencia y piedad, razón y gracia, estudio y oración. El pueblo sencillo lo veía como amigo y protector, mientras que los eruditos lo reverenciaban como maestro y modelo. Esa universalidad de su figura lo convirtió en un santo para todos, desde el campesino hasta el rey, desde el estudiante hasta el obispo, desde el novicio hasta el teólogo. Isidoro fue también un hombre profundamente mariano. En sus homilías y escritos exaltaba a la Virgen María como Madre de Dios y modelo de toda la Iglesia. Invocaba su auxilio en los momentos difíciles y confiaba a su intercesión todas sus obras y luchas apostólicas. Su visión de la Iglesia era profundamente de comunión. Todos los fieles, unidos en Cristo, forman un solo cuerpo animado por el Espíritu Santo. Esa eclesiología, que anticipa elementos del Concilio Vaticano II, ya estaba presente en los escritos y en la vida pastoral de Isidoro. La muerte de San Isidoro no silenció su voz. Sus escritos continuaron copiándose y leyéndose durante siglos, y su figura se volvió cada vez más luminosa en el firmamento de la santidad. Un faro de la sabiduría cristiana que sigue guiando a la Iglesia con su luz suave y firme. http://pafirme.com. El pasar de los siglos, San Isidoro se convirtió no solo en una figura venerada en los altares, sino también en un símbolo de la síntesis cristiana entre fe y cultura. En tiempos de crisis intelectual o de confusión doctrinal, su obra era constantemente revisitada como fuente segura de luz y equilibrio. Durante la Reconquista en España, su imagen era evocada como poderoso intercesor y patrono de la unidad de la fe frente a las fuerzas del paganismo y la herejía. Caballeros, monjes y reyes veían en San Isidoro un guía espiritual que inspiraba coraje, sabiduría y fidelidad a Cristo. La ciudad de León, donde reposan sus reliquias, se convirtió en un centro de peregrinación y devoción. La Basílica de San Isidoro fue erigida con esmero para acoger los restos del santo y se transformó en uno de los hitos espirituales y artísticos más destacados de la cristiandad medieval. En sus muros, artistas medievales pintaron escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, inspirados en el espíritu catequético de Isidoro. El arte allí no era solo decoración, sino una extensión de su misión: enseñar la verdad divina por todos los medios posibles, incluida la belleza. Los reyes de León eligieron ser sepultados cerca del cuerpo del santo, reconociendo en él a un guardián celestial del reino y un modelo de sabiduría para los gobernantes. Así, San Isidoro se convirtió en símbolo de la alianza entre el trono y el altar en la búsqueda común de la justicia y la paz. Durante el siglo XIII, con el crecimiento de las universidades, las etimologías continuaron siendo lectura obligatoria en los cursos de artes y teología. A pesar del avance de la escolástica, los maestros reconocían en Isidoro a un precursor de la búsqueda de la organización del saber a la luz de la fe. Su estilo sintético y sistemático influyó en generaciones de teólogos, incluyendo grandes nombres como Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura. Aunque más antiguo,
Isidoro seguía siendo una fuente confiable para las definiciones, los conceptos y los fundamentos de las ciencias sagradas y naturales. En el campo de la exégesis, Isidoro aplicaba una lectura espiritual y literal de las Escrituras. Valoraba los múltiples sentidos de la palabra de Dios, buscando siempre su aplicación práctica a la vida cristiana. Para él, la Biblia era alimento del alma, luz para el intelecto y fuente de transformación. Sus obras devocionales también ejercieron una influencia profunda. El Libro de las Sentencias, por ejemplo, ofrecía reflexiones breves y claras sobre temas morales y espirituales utilizadas en predicaciones, retiros e incluso en la formación monástica como apoyo para la meditación diaria. En los monasterios, los monjes copiaban sus obras con reverencia, conscientes de que transmitían un tesoro de la tradición. Las iluminaciones que adornaban los manuscritos de sus obras testimonian la estima y el amor con que se preservaba su memoria. La piedad popular lo invocaba como Doctor Luminoso, y muchos devotos encendían velas en su honor, pidiendo iluminación para los estudios, claridad en las decisiones y luz en los momentos de duda. Isidoro era para todos un intercesor seguro ante la sabiduría eterna, Cristo Señor. En tiempos de persecución religiosa, como durante la invasión islámica en la península ibérica, los cristianos escondían sus obras como reliquias preciosas. Su doctrina y ejemplo se tenían como anclas de la identidad católica frente a los desafíos culturales y espirituales del islamismo dominante. A pesar de la destrucción de iglesias y bibliotecas, muchos manuscritos de las etimologías sobrevivieron en monasterios de Asturias, de Navarra e incluso en manuscritos llevados a Francia e Italia. De este modo, su herencia trascendió fronteras y modeló la cultura cristiana europea en su conjunto. En el siglo XV, con la invención de la imprenta, las obras de San Isidoro fueron de las primeras en reproducirse a gran escala. Eso permitió una nueva difusión de su pensamiento en tiempos de renovación espiritual y cultural, preparando el terreno para la Contrarreforma. La Reforma Tridentina encontró en él a un aliado silencioso. Sus enseñanzas sobre la disciplina eclesiástica, el papel del obispo, la importancia de la formación del clero y la centralidad de la liturgia estaban en perfecta consonancia con los decretos del Concilio de Trento. En la época moderna, su influencia sigue viva. Catequistas, educadores y evangelizadores redescubren su pedagogía como modelo, clara, sólida, fiel al magisterio y capaz de llegar tanto a los sencillos como a los eruditos. San Isidoro sigue siendo actual en la misión de la Iglesia. Su vida demuestra que la santidad es posible incluso entre las tareas administrativas e intelectuales. Nos enseña que la sabiduría sin caridad es vacía y que el verdadero saber es aquel que conduce a la salvación. Fue un hombre de Dios, un hombre de Iglesia, un amigo de la verdad. En muchas diócesis, sobre todo en España y América Latina, parroquias llevan su nombre. En esas comunidades se celebran misas, novenas y fiestas populares con gran fervor, reafirmando la presencia viva de San Isidoro como protector y modelo cristiano. En Roma, su nombre figura entre los grandes padres de la Iglesia latina, junto con San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno. Esta posición de honor refleja el reconocimiento universal de su doctrina y de su santidad, válidas para toda la Iglesia en todo tiempo. La teología isidoriana inspira también el ecumenismo auténtico, un diálogo basado en la verdad, en la caridad y en la búsqueda común de la plenitud de la fe. Isidoro combatió las herejías con firmeza, pero siempre con un deseo de unidad y reconciliación, jamás con desprecio. La paz que promovía era fruto de la verdad vivida con humildad. En tiempos de disputas teológicas, Isidoro buscaba la concordia sin ceder a la confusión. Sabía que la verdadera unidad nace del corazón que ama a Dios sobre todas las cosas y se somete a su palabra. Como defensor de la ortodoxia, Isidoro dejó claro que el error debe corregirse, pero la persona debe ser acogida. Esa postura pastoral lo convierte en modelo también para nuestros tiempos, en que muchos buscan la verdad en medio de la multiplicidad de voces y opiniones.
En su vida, Isidoro jamás buscó la gloria personal. Todo lo que hacía era para mayor gloria de Dios y para la edificación de la Iglesia. Incluso ante el reconocimiento público, conservaba la humildad, recordando que la sabiduría es un don de Dios y debe recibirse con reverencia. La humildad era la clave de su grandeza. Jamás se colocaba por encima de los demás, sino como siervo. Cuando hablaba o escribía, lo hacía con el corazón de pastor y la mente de discípulo. Toda su vida fue un continuo fiat a la voluntad divina. Los siglos pasaron, pero la memoria de San Isidoro no se apagó. En las bibliotecas, en las iglesias, en las universidades y sobre todo en el corazón de los fieles, su voz aún resuena. Permanece como un eco de la sabiduría eterna, invitando a todos a la verdad que libera. El siglo XXI redescubre a San Isidoro como un maestro para tiempos de transición. Del mismo modo que vivió en una era de cambios profundos, nos enseña a integrar tradición e innovación, fe y ciencia, doctrina y cultura, sin perder la centralidad del Evangelio. Su nombramiento como patrono de Internet simboliza un llamado a los cristianos modernos, que usen los medios de comunicación como instrumentos de verdad, belleza y caridad. Que la red global se convierta también en red de comunión, de compartir y de evangelización. En las universidades católicas, su pedagogía se retoma como inspiración para la formación integral. El ser humano, según Isidoro, debe formarse en la razón y en el espíritu, en la ciencia y en la fe, preparándose para servir a la sociedad y buscar el cielo. En tiempos de relativismo, su doctrina firme y equilibrada es un antídoto contra los extremos. Muestra que es posible ser fiel a la verdad sin fanatismo y dialogar con el mundo sin ceder al error, siempre con caridad y sabiduría. Las escuelas católicas que llevan su nombre se extienden por varios países. En cada una de ellas, su espíritu está presente: el amor al saber, la devoción a la Eucaristía, el respeto por la dignidad humana y la formación de los jóvenes para la santidad y el servicio. En la liturgia, su fiesta es ocasión de alabanza a Dios por la luz que Él irradió. Lecturas bíblicas, himnos y oraciones recuerdan su misión como maestro y pastor. El pueblo se reúne para dar gracias por este santo que fue al mismo tiempo lámpara y pan. Oración tras oración, sus devotos piden discernimiento, claridad en los estudios y sabiduría en el trabajo. Muchos estudiantes hacen novenas antes de exámenes, confiando en la intercesión de quien supo poner el saber al servicio de la verdad divina. San Isidoro nos enseña que todo saber debe estar ordenado al amor. El conocimiento que no conduce a la caridad es estéril, y la sabiduría sin humildad se convierte en vanagloria. Por eso, él es ejemplo de quien estudió mucho, pero amó aún más. Su figura nos invita a la conversión de la mente y del corazón. A medida que conocemos más a Dios, estamos llamados a transformarnos interiormente. Isidoro no fue solo un pensador, sino un hombre profundamente transformado por la gracia. Para él, la Iglesia era el cuerpo vivo de Cristo, y cada bautizado un miembro llamado a la santidad. Esa visión dinámica de la vida eclesial anticipaba el ideal de participación activa que hoy promueve el magisterio contemporáneo. En tiempos de desinformación, él es un faro de discernimiento. En tiempos de superficialidad, nos llama a la profundidad. En tiempos de prisa, nos enseña la sabiduría de la paciencia, de la meditación, del estudio aplicado como oración silenciosa. Las reliquias de San Isidoro en León siguen siendo objeto de veneración. Peregrinos de todas las edades acuden allí para orar, agradecer gracias recibidas y pedir luz para sus vidas. Él permanece presente, como amigo espiritual, en las jornadas de la fe. Su biografía inspira a escritores católicos, cineastas y artistas. Documentales, obras de teatro e íconos sagrados lo retratan como figura serena, con un libro en las manos y la cruz en el corazón. El santo que leía para amar y escribía para salvar. Su figura de sabiduría también cautivó a pontífices a lo largo de los siglos. Gregorio XIII, Benedicto XIV, Pío XII
Pablo VI y Juan Pablo II se refirieron a él como modelo de santidad pastoral y doctrina sólida, destacando su relevancia en todas las épocas. En los seminarios se estudia su vida como ejemplo de formación sacerdotal. San Isidoro muestra que el sacerdote debe ser hombre de oración y de estudio, capaz de pastorear con firmeza, pero también con ternura, conociendo a Dios y conociendo el corazón del pueblo. Para los monjes, es memoria viva de la tradición benedictina del ora et labora, pues unía contemplación y acción, sabiduría y caridad. Para los laicos, es señal de que la búsqueda del saber puede y debe estar al servicio de la fe y de la misión cristiana. San Isidoro continúa espiritualmente, enseñando desde el púlpito de la eternidad. Su voz resuena en los pasillos de la historia como aquel que no vivió para sí, sino para aquel que murió y resucitó por todos. Maestro de la Iglesia, siervo de Cristo, luz de los pueblos. En tiempos de confusión y ruido nos recuerda que existe un silencio fecundo, el de la escucha atenta a la palabra de Dios. En tiempos de vanidad intelectual, nos muestra el valor de la humildad que sabe aprender, servir y enseñar sin orgullo. Su legado desafía a la juventud católica a estudiar con propósito, a utilizar los dones recibidos para edificar el reino de Dios. Inspira un apostolado intelectual fecundo que transforma los ambientes culturales con la luz del Evangelio. Al recordar a San Isidoro, se nos invita a revisar nuestras prioridades. ¿Estamos buscando la verdad? ¿Ordenamos nuestro saber al servicio? ¿Usamos el conocimiento como puente hacia Dios o como trampa de vanidad? La Iglesia lo proclama doctor, porque su doctrina es segura, profunda y perenne. El pueblo lo llama santo, porque su vida fue coherente, humilde y luminosa. El cielo lo acogió como siervo fiel, que multiplicó con celo los talentos recibidos. Sus últimas palabras, según la tradición, fueron de alabanza y confianza en Cristo. Partió con la serenidad de quien luchó el buen combate y conservó la fe. Su memoria permaneció viva entre los fieles como una luz que nunca se apaga. En el firmamento de la Iglesia es una estrella que guía. En el campo de la educación es un faro que ilumina. En la vida pastoral es modelo de equilibrio y firmeza. En el mundo digital es intercesor por un uso santo de los medios de comunicación. Pidamos a San Isidoro que nos ayude a buscar la verdad con amor, a estudiar con humildad y a servir con alegría, que inspire a nuevos educadores, evangelizadores y discípulos dispuestos a transformar el mundo con la luz de Cristo. Al final de este guión, contemplamos la vida de San Isidoro como don de Dios para la Iglesia y para el mundo. Que su intercesión nos acompañe y que su sabiduría siga iluminando los caminos de la fe, de la razón y de la santidad.